Entonces, ¿qué hacemos? Una planificación, tenéis la tesis y después los números y esto lo apoyamos también. Entonces, ¿cuánto es necesario invertir para que llegue, por ejemplo, a la segunda división o a la primera división? Bienvenidos al Juego de la Gestión Deportiva, segunda temporada. Soy Federico Pérez y en este podcast conversaremos con presidentes y directores generales sobre cómo gestionan, planifican estrategias y abordan los aspectos comerciales y más relevantes de sus clubes. Hoy nos acompaña Bruno Stefano, socio de Matix Capital, una compañía dedicada a la fusión y adquisición de clubes de fútbol, así como a la profesionalización del management y la planificación estratégica. Porque fuera de la cancha se juega otro partido. Empecemos. Bueno, hola Bruno, ¿qué tal? Gracias por estar presente en este episodio, que es un episodio muy distinto a lo que he estado haciendo en este tiempo con clubes, porque en este caso vamos a estar hablando de Matix Capital, ¿no? En este mundo, ¿no? Del fútbol globalizado y de negocios y corporativo, que antes era impensado pensar en empresas o en organizaciones externas que puedan estar involucradas en el fútbol, ¿no? En las decisiones. Y más que ahora los clubes son también empresas y más que nada en Brasil a través de una nueva ley. Entonces, nada, va a ser interesante poder ver la perspectiva de lo que es la gestión o administración de un club desde el lugar de una organización, de una empresa. Así que, primero nada, presentarte y agradecerte por estar aquí en este episodio. Gracias. Yo que te agradezco por la oportunidad de presentar Matix y una otra visión del mercado de fútbol y también felicitarte por el proyecto porque yo escuché los podcasts, tengo escuchado y están todos muy buenos. Entonces, felicitarte por esto también. Bueno, Bruno, muchas gracias. Y para empezar, te pregunto, ¿qué es Matix Capital? Matix Capital es una consultoría de gestión, pero también, y yo diría un poco más especializada en fusiones y adquisiciones. Somos enfocados en fútbol, pero en toda la industria del fútbol, así que trabajamos no solamente con los clubes, pero también con agentes y con otras empresas que estén relacionadas a la industria del fútbol. Entonces, si yo puedo decir un poco sobre la historia de Matix Capital, nosotros empezamos como queriendo nosotros invertir en el mercado del fútbol y por algunas razones esto no ha pasado y entonces que nos tornamos una consultoría y empezamos en los mercados de Portugal y también en Brasil y aquí en Brasil donde yo estoy nosotros hicimos las más grandes transacciones de SAF, que son las SAD, las Sociedad Anónimas de Fútbol aquí en Brasil, y empezamos con Botafogo, Vasco da Gama, y después estuvimos también involucrados en otras transacciones, y es lo que hacemos. Nosotros estamos aquí para intentar traer más inversionistas para el mercado brasileño de fútbol, pero también tenemos, como he dicho, personas en Portugal para Europa, entonces que intentamos facilitar el encuentro de inversionistas y clubes de fútbol o inversionistas y la industria de fútbol que creemos que sea una industria que tiene un potencial muy grande. Una pregunta, decías que es una consultora de fusiones y adquisiciones. ¿Qué diferencia hay entre lo que es una fusión y una adquisición? La diferencia principal sería que en una fusión tú haces como tú mezclas dos compañías, dos empresas. Y esto en fútbol es muy difícil de hacer porque tú tienes la historia de dos clubes de fútbol, pero en algunos mercados, por ejemplo, como en Portugal, por ejemplo, lo que pasa es un mercado un poco más maduro que Brasil, por ejemplo. Lo que pasa es que a veces las SADs no van bien, entonces que ellas tienen que fundirse con una otra SAT, pero obviamente que solamente un club sale de ahí y solamente una historia, entonces es muy más como tú se funde con una compañía, con una otra empresa que tiene las licencias y estas cosas, pero la historia es solamente de un club. Y las adquisiciones son como, son un poco más comunes en los términos que como un inversionista viene y
pone dinero en un club o en una SAF, en una asociación, entonces él se torna el dueño del club. Entonces una adquisición es una cosa más común y las fusiones para empresas normales es más común, pero en fútbol no necesariamente. Mencionaba que ustedes lo que tratan de hacer es conectar a una empresa con un club. Te pregunto, ¿a ustedes la empresa los va a buscar? ¿A usted lo va a buscar el club? ¿Participan en ambas partes? ¿Qué es lo que analizan a la hora de decidir, bueno, sí, vamos a colaborar con esta empresa para comprar algún club o vamos a colaborar con un club para buscarle algún fondo de inversión o empresa que quiera adquirirlos? ¿Qué analizan ustedes o qué estudian ahí? Y depende mucho de caso a caso, pero a nosotros es un poco más común que estemos por el lado del inversionista, especialmente porque, como he dicho, en Brasil nosotros fuimos uno de los primeros que estuvieron en ese mercado de fútbol. Entonces, y nosotros sabemos, no solamente en Brasil, pero Argentina, Uruguay, conoce, hablamos de Latinoamérica, muchos de los inversionistas que no son de aquí no se sienten muy confortables o no conocen el mercado. Así que lo que nosotros hicimos fue mucho de la parte del inversionista. Y a veces, yo lo voy a poner así, pero no es una realidad, pero a veces es un poco más fácil de estar con un inversionista porque podemos hacer un proyecto un poco más completo en el sentido de que ya sabemos cuál es la tesis de investimiento y así podemos intentar ver cuál club de fútbol que podría se encajar en esta tesis, sea en la primera división o segunda o tercera o que sea. Entonces nosotros cuando estuvimos las relaciones de Botafogo, Vasco, América de Natal, Rio Branco y otras, estuvimos siempre por el lado del inversionista, pero también podemos hacer el lado del club. Y lo que te diría que analizamos es muy el club y la oportunidad. Entonces que sabemos que hay mucho más clubes que inversionistas en ese mercado ahora porque el fútbol es gigante el mercado. Entonces es importante entender, comprender la situación del club, el potencial del club y cómo que este club se podría hacer una tesis de investimiento, porque tenemos que siempre tener en la cabeza que esto para una persona, un inversionista, es un investimiento, es una inversión. Entonces que él no quiere comprar un club porque es hincha o a veces sí, pero en general porque es hincha o porque le gusta la camiseta, ¿sabes? Entonces que cuando estamos en el lado del club, intentamos hacerlo como una tesis de investimiento para que sepamos si es un club que sea investible, decimos así, o no. Entonces que podemos ayudar en esto todo, como constituir una tesis de investimiento, pero también evaluación del club y cuáles que son los inversionistas que se podrían interesar en este club. Y de nuevo, cuando estamos por el inversionista, sabemos cuánto que él quiere invertir en el mercado, cuáles son las características. Entonces, por ejemplo, si es un MCO, tal vez esté buscando un club para desarrollar jugadores, o tal vez un club grande para ser el top de la pirámide del MCO, o si es un inversionista solamente que busca dinero y dividendos, lucros y estas cosas, es un otro perfil. Entonces, que podemos ayudar en esto todo y yo siempre digo que el proyecto empieza con la tesis de investimiento, sea por el club. Entonces el club debe saber lo que quiere y qué puede hacer, y también por el inversionista qué quiere hacer, cuáles son sus objetivos y cómo hacerlo. ¿Y ahí se encargan solamente de acercar a las partes o también, una vez que la operación está realizada, se encargan de quizás planificar, tener una estrategia para el club en cuanto a los pasos a seguir? Tengo acá anotado que no solamente tienen apoyo al inversor o al club, sino que también se encargan de lo que puede ser el management profesional, que es post-adquisición, obviamente, porque hasta que no tenés esa oportunidad no lo puedes implementar con las operaciones diarias, pero también una consultoría estratégica, ¿no? De que puede ser estrategia de negocios, crecimiento comercial, optimización de capital. Podemos hacerlo todo, ¿sí? En nuestra equipo
tenemos personas que ya han trabajado en grandes empresas, sea en Brasil o sea fuera de Brasil. Y también tenemos muchas personas que son del mercado del fútbol, que fueron CFOs de club de fútbol, directores generales, así que podemos hacerlo todo. Lo que pasa es que nosotros acercamos las partes, como tú dijiste, pero también estamos, o por ejemplo, si estamos por el inversionista y nos vamos a quedar en el proyecto, ¿qué hacemos? Nosotros como dibujamos una tesis, y tenemos como una planificación de qué hacer primero, y podemos o no, y el inversionista nos dice lo que hacemos, pero podemos o no estar involucrados también en la gestión. Entonces, por ejemplo, en Botafogo lo que pasó es esto, que eh, eh, teníamos el inversionista y se lo compró el Botafogo, y el Botafogo no tenía un equipo. Entonces, ¿qué hicimos? Habíamos traído una persona que fue la primera persona que fue contratada por la SAF, y esta persona, por ejemplo, la primera cosa que hice fue contratar más personas y construir este team. Entonces, creo que esto tiene que ver también con la tesis. Entonces, por ejemplo, si es una tesis de desarrollar jugadores, la parte de fútbol es muy importante. Entonces, que tienes que construir un equipo de scouting, y la infraestructura necesaria también, pero también una equipo financiera que sea buena, porque sabemos que la gestión de deuda es muy importante para los clubes de fútbol, y también la preocupación por los ingresos y toda la parte financiera. Entonces, que podemos hacerlo todo, y tenemos personas en nuestro equipo que saben hacerlo todo. Entonces, no necesariamente hacemos esto, pero si el inversionista quiere, podemos hacerlo. O sea que, como bien decías, también podrían asesorar a nivel jurídico, financiero, si el inversor en este caso lo requisiera. En el caso recién mencionado de Botafogo, si bien tengo entendido, pertenece a Eagle Football, que es la compañía de John Textor, también dueño del Lyon. Entonces, ustedes lo que hicieron fue asesorar a esa compañía y encontrarle un club, ¿no? Que fue el que terminó siendo el Botafogo. Sí, que es nuestro trabajo más tradicional, decimos así. Entonces, eh, John Textor, él buscaba clubes de fútbol para invertir, y es una cosa pública que él intentaba comprar clubes en Portugal, y así lo conocimos. Él no compró un club en Portugal, pero él vio que el mercado brasileño que estaba se abriendo podría ser una buena oportunidad de investimiento. Así que conseguimos traerlo, y lo que hicimos fue esto. Sí, pero ¿cuánto quieres invertir? Estos son los clubes que tal vez estén disponibles, y que pueden tornarse una SAF. Y esto es lo que vemos, estas oportunidades, estas dificultades, y con este budget, esto es lo que podemos hacer. Así que él eligió Botafogo como la opción, y se lo compró, como sabemos, y también en este caso los socios de Matix, Tairo y Danilo, ellos estaban más involucrados en esta transacción, y los dos fueron a Botafogo para empezar la gestión de la sociedad. Danilo estaba como en el consejo administrativo, y Tairo como CEO, y Tairo es todavía el CEO, así que no está un poco afastado de Matix, porque tiene su trabajo en Botafogo, y lo que pasó fue esto. Entonces, John no tenía, si no estoy engañado, él no tenía todavía Eagle como una holding de fútbol, así que no tenía las personas para gestionar la sociedad, y Tairo y Danilo empezaron con esta gestión. Entonces, como te he dicho,
contrataron algunas personas, pero también empezaron con la gestión de deuda, con la reestructuración de la deuda, porque es una cosa que especialmente en Brasil es todavía un tema, porque los clubes, especialmente los más grandes, tienen una deuda muy grande, es casi que el primer paso de la gestión es comprender la deuda y comprender qué hacer con esta deuda. Entonces, las negociaciones con los credores. Entonces, esto es lo que Tairo y Danilo empezaron a hacer en Botafogo. Danilo después está más lejos de Botafogo ahora, pero Tairo todavía está lá. Y esto es lo que hicimos. Y no solamente esto, pero de nuevo la parte de la gestión de las personas, jurídico, y también la parte de fútbol, que ellos contrataron las mejores personas que tenía en términos de directoría de fútbol, gestión de fútbol, scouting y etcétera. Por ejemplo, Tairo fue elegido el mejor CEO de la América del Sur, de la Confut Sudamericana, en 2023. Así que hicieron un buen trabajo, están haciendo un buen trabajo y podemos ver esto por los resultados también de Botafogo. Sí, sí, está clarísimo que el Botafogo en el último tiempo ha sido uno de los clubes que mejor se ha posicionado en Brasil con la dificultad, ¿no?, que implica, por un lado, competir contra Flamengo y Palmeiras y por otro lado con el resto de los clubes que son todos muy fuertes y que lo podemos ver en todas las competiciones internacionales. Y te pregunto sobre esto que mencionabas recién, ¿no?, de las deudas. En su momento, un poco la ley de sociedades anónimas vino para un poco arreglar, ¿no?, el problema que había en Brasil de que los clubes estaban muy endeudados y un poco con esto se buscaba reestructurar. De hecho, en uno de los episodios de la primera temporada, Sergio Santos Rodríguez, expresidente del Cruzeiro, un poco explica esto. Entonces, ¿cómo ustedes pueden analizar, ¿no?, o mejor dicho, dónde ven la potencialidad de un club, teniendo en cuenta también la cantidad de deuda que puede tener y cómo reestructurarla? ¿Por qué deciden elegir un club viendo determinadas características o particularidades y teniendo en cuenta esta realidad o situación que ocurre en Brasil de que hay mucha deuda y eso obviamente se tiene que en algún tiempo ir achicando? ¿Qué pasaba en el pasado, antes de la ley de la SAFE? Es que los clubes estaban muy endeudados y lo que pasaba es que no había una organización relativa a esta deuda, y esto era difícil porque todos los ingresos, todos los presupuestos que entraban, que ingresaban en el club, ya el club no tenía acceso a esto porque ya iba a los credores. Entonces, lo que pasó con la ley de la SAF es que para las deudas se permitió un régimen especial, en que se llama régimen centralizado de ejecuciones, si la traducción es así. Entonces que los credores no pueden solamente coger el dinero que tienen en la caja, pero sino ellos deben estar en este régimen centralizado. Entonces que tú organizas tus deudas y los pagos de las deudas. Entonces esto es muy bueno. Y lo que pasa en Brasil, que creo que sea una oportunidad, es que Brasil es muy grande, así como Argentina, por ejemplo, y tal vez no tengamos muchos más países que sean tan grandes así y que sean países de fútbol. Entonces yo, por ejemplo, cuando comparamos con Portugal, que es un mercado que somos muy fuertes, pero también en Europa como un todo, las personas preguntan sobre hinchas, y en Brasil, por ejemplo, a veces un club más chico tiene como 1 millón de hinchas. Y a veces cuando tú vas a Portugal, y no hablas de los top 5 clubes de Portugal, tú tienes muchos pocos hinchas. Entonces que tiene que ser un poco más creativo para generar ingresos y etcétera. Entonces en Brasil, así es como veo las oportunidades. Entonces, mismo los clubes un poco más chicos, yo te diría que tenemos aquí en Brasil al menos 20, tal vez 30 clubes que tienen como 1 millón de hinchas. Entonces, estas son las oportunidades que tú puedes ser un poco más creativo. Tú no tendrás como
1.000 billones de reales de ingresos como Flamengo, como Palmeiras, pero si llegas en la primera división, tenemos ejemplos como Fortaleza, por ejemplo, que con 200 millones de reales hace un trabajo buenísimo y consigue competir con los mejores. Entonces, esto es lo que veo de oportunidades y vuelto a la cuestión de la tesis. Entonces, a veces tienes un club más chico en que la tesis es ah, el llegar a la segunda división o a la primera división, pero estás como decimos, un club yo-yo, entonces que estás en la primera división y después en la segunda división, pero consigues generar ingresos y presupuestos que transforma el club en un modelo sostenible y al mismo tiempo si tienes 1 millón de hinchas tú puedes ser creativo en términos de socios, en términos de, de redes sociales y consigue generar ingresos con camisetas y etcétera. Entonces que tenemos muchas oportunidades en esto. Y lo que pasa es que cuando tú consigues hacer la gestión de la deuda, todo es más previsible. Entonces, que volviendo al inicio de la pregunta, cuando tú hablas de la ley de la SAF, lo que es importante es esto, porque la deuda se torna previsible y toda la gestión se torna un poco más previsible. Así que si tienes una tesis que se prueba cierta, tú consigues sí hacer un club más sostenible y generar futuro para este club. Sin justo mencionar, ¿no? al Botafogo y al Vasco, que quizás son ejemplos grandes, ¿no? Más que nada, bueno, el del Botafogo que está con un presente muy bueno y el Vasco que hasta hace no mucho jugaba en segunda y volvió a estar en primera y compitiendo en competencias. Pero quisiera ver esto que mencionabas recién, ¿no? De la importancia de tener un buen caudal de hinchas, de aficionados y la posibilidad de poder realizar acciones que te permitan mayores ingresos. Si podemos tener ejemplos de equipos más pequeños de los cuales ustedes hayan podido intervenir o operar, como pueden ser el América o el Río Branco, ¿no? Algunas veces se imagina o piensa en equipos de primera, pero la realidad es que en el mundo existen miles de equipos y que la gran mayoría de los equipos no pertenecen a una primera división, sino a divisiones menores, y quizás son realidades, esta quizás la del América y del Río Branco, que se asemejan más a la realidad de la mayoría de los clubes que a la de los de la primera. Entonces, podemos ejemplificar el tipo de acuerdo que han hecho con ambos clubes, con quienes han trabajado, qué obligaciones y derechos han tenido y, bueno, qué resultados se ha logrado. No voy a entrar en detalles aquí, pero creo que sean buenos ejemplos. Y son dos ejemplos que son un poco distintos porque, por ejemplo, cuando hablamos de América de Natal, es un club que, como te he dicho, es uno de los clubes que es muy relevante regionalmente. Entonces es un club que tiene 1 millón de hinchas y Río Branco no. Río Branco es un club que está más cerca de Río, más cerca de San Pablo, así que la región no es muy conocida por el fútbol. No tiene muchos clubes relevantes en Vitoria, que es la ciudad de Río Branco, pero esto sí también es una oportunidad porque si no tiene ningún club en las divisiones superiores y ningún club que centraliza esto, esto es la oportunidad que ellos visionaron, porque podría ser sí el club regional que hoy no existe. Entonces la tesis es un poco distinta, pero cuando se trata de América de Natal, sí, es un club que no era la deuda no era tan grande así, y el club tenía un potencial muy grande porque tiene una base de hinchas muy buena, y también está en el nordeste de Brasil, que es una localización muy turística. Entonces, así que se puede hacer muchas cosas, como por ejemplo intentar traer a misiones internacionales, porque tú puedes combinar, como mezclar turismo con fútbol y hacer training camp, y la ciudad natal es muy linda. Entonces, estos son buenos ejemplos, pero son ejemplos distintos. Entonces, Río Branco era un poco más como una cuestión más deportiva. Entonces, un club
que es más chico, pero con una oportunidad de desarrollar jugadores y también un mercado un poco más cerca de Río, São Paulo, que son las economías más grandes de Brasil. Y yo te diría que América de Natal es muy más como la ubicación del club, y los hinchas y este potencial. Bueno, yo para ir cerrando con ese concepto, tengo anotado que el tamaño del acuerdo de la América fue de más o menos 35 millones de dólares. Y bueno, y que ahí principalmente lo que se hizo fue una definición del club, objetivo de la adquisición, negociaciones y diseño de la parte de gobernanza, ¿no? de esa sociedad anónima. Y en el caso del de Río Branco, fue un acuerdo de un tamaño de 10 millones de dólares, un poco menor, como bien decías, un equipo más pequeño. Y apoyo en lo que fue due diligence, la estructura de la transacción y la revisión también de documentos legales, que bueno, lo que mencionabas al principio, ¿no? No solamente la asesoría en la inversión, sino también en otras cuestiones financieras y legales que quizás muchos clubes de estos no tienen ni siquiera un departamento, ¿no? Es legal ni personal que pueda estar 100% abocado a estas temáticas, ¿no? A estos temas. Sí, y esto es en lo que apoyamos, porque, y voy a repetirme aquí, pero la tesis es muy importante. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de estas cifras de millones de dólares, en esto apoyamos porque, por ejemplo, en Brasil, es un poco distinto de Portugal, por ejemplo, porque los clubes todavía no tienen un dueño, así que llamamos de una transacción de cash-in. Así que tú inviertes en el club, pero tú gestionas el dinero que tú has ponido en el club. Entonces, por ejemplo, lo que pasa mucho es que si el inversionista se compromete con budgets mínimos para las temporadas. Entonces, por ejemplo, en el caso de América, como tú has dicho, es un poco mayor, más grande que Río Branco, porque es un club más grande y también porque está en la tercera división ahora. Entonces, por ejemplo, la inversión que se necesita en términos de jugadores, infraestructura y staff, para que tú seas competitivo en la tercera división, para que llegues en la segunda división y después tal vez en la primera división, porque América de Natal ya estuve en la primera división. Es un club histórico tradicional en Brasil. Entonces, esto todo es lo que hacemos. Entonces, que hacemos una planificación, aunque sea a veces solamente como en Excel, pero tenéis la tesis y después los números, y esto lo apoyamos también. Entonces, ¿cuánto es necesario invertir para que llegues, por ejemplo, a la segunda división o a la primera división? Porque esta es la tesis. La tesis es, por ejemplo, no me acuerdo ahora, pero vamos a imaginar que América es este club que sea, como te dije, un yo-yo. Entonces, que estará a veces en la primera división y a veces en la segunda división. Entonces, ¿cuánto es necesario invertir para que llegue allí? Y cuáles son las oportunidades de crecimiento en términos de ingresos con los hinchas o otro tipo de ingresos, para que llegues allí? Entonces, ¿cuánto es necesario invertir? Y después, ¿cómo que se arregla todo en términos de cómo la asociación, que es el club original, tiene una voz también en el comando de la SAF? Entonces, esto es lo que hacemos, porque tenemos que arreglarlo todo, no solamente la cuestión financiera, investimiento, pero también los documentos. Entonces, que a veces se dice una cosa, pero si no está escrito, sabes cómo es. Entonces, nosotros no somos abogados, pero tenemos los abogados con quien trabajamos y apoyamos en esto también. Entonces, si el plan es este aquí, ¿cómo se escribe esto? Y después, es obvio que lo que apoyamos también es la due diligence, que es como la due diligence sería una confirmación de las cosas que nos han dicho durante el proceso. Entonces, por ejemplo, imagina que América de Natal me dice que tiene 40 millones recurrentemente en ingresos, pero después les pido, si me puedes confirmar, quiero como los balances o quiero ver como tu caja, estas cosas, y tú ves que no era 40 millones, que era 20 millones. Entonces, que yo veo que yo tendré que
invertir más de lo que era mi plano. Entonces, esto es lo que hacemos porque esto todo hace parte de M&A, del proceso de fusiones y adquisiciones que envuelve no solamente la tesis, la planificación, pero también confirmar algunas informaciones y después los contratos y otros documentos que sean importantes. Y por fin, creo que un documento que sería importante es esto que llamamos en inglés de Shareholders Agreement, que es cómo será la gestión del club. Entonces, el inversionista, ¿qué él puede hacer sin necesariamente tener que avisarlo a la asociación? ¿Qué temas que son importantes o fundamentales que la asociación esté involucrada y que tenga como un poder de decir no? Entonces, por ejemplo, lo que es muy común aquí es no se puede cambiar, por ejemplo, los colores del club, de los clubes, no se puede cambiar los símbolos de los clubes, la ubicación del club. Así que si quieres cambiar, tú puedes si la asociación dice que sí. Mismo si la asociación tenga como 10% de la SAF, él puede decir no. No va a cambiar porque América de Natal es rojo y blanco y así será para siempre. Entonces, que los documentos también dicen esto. Entonces, esto es todo que se está importante en una transacción. Nosotros ayudamos en todo. Entonces, es más o menos eso que hacemos y solo ahora para terminar esta parte es, como tú dijiste, muchas veces los clubes, especialmente en Brasil, no sé si será el caso en Argentina cuando se pudiera a invertir en Argentina, pero los clubes son asociaciones sin fin lucrativos, entonces que a veces no tienen esta visión de empresa y a veces no tienen todo organizado, los documentos y estas cosas, y tampoco saben cómo hacerlo, cómo cambiar los estatutos, las cosas para sí tornarse una SAF, por ejemplo. Entonces, a veces mismo si somos como asesores del inversionista, trabajamos también para el club en ese sentido para que las cosas salgan, los cambios necesarios salgan y sí se pueda hacer la transacción hasta el fin. Te pregunto si además de Brasil y Portugal, que entiendo que pueden ser mercados con una cultura similar, ya sea por el idioma y por la cantidad, por ejemplo, de jugadores también, que creo que es el mercado de pases de jugadores con mayor caudal, ¿no? Entre Brasil y Portugal, si operan o han operado en otros países, otros mercados, ya sea de Latinoamérica, de Europa, y cuáles fueron quizás las principales dificultades con las que se encontraron y al mismo tiempo los mayores aprendizajes o cuestiones que ustedes dijeron o asentaron, y ya con eso también te marca ciertas cosas para el día de mañana ir a buscar otro club. Ya lo tienen en cuenta debido a la experiencia en esas operaciones, ¿no? Bueno, nosotros estamos presentes en Brasil, pero Brasil es solamente una base para que podamos hacerlo en Latinoamérica como un todo. Entonces, que ya habíamos hablado con personas de México, Colombia y también Argentina, Uruguay, entonces que tenemos todo este mercado conocemos el mercado como un todo y también Portugal es solamente como una puerta de entrada para Europa como un todo, entonces que hablamos con muchas personas en España, Francia, Italia, así que tenemos todo el conocimiento del mercado como un todo, es obvio que no podemos saber todo de todos los mercados, pero conocemos bien los mercados y las personas que operan en esos mercados. Yo te diría que eh, para nosotros como Portugal y España son mercados que a veces pueden ser un poco más familiares para nosotros porque sabemos que así como en Brasil, muchas veces son los mercados en que se desarrollan jugadores y que van a ser como a veces solamente como un entrepuesto entre Latinoamérica y otros clubes más grandes como Premier League, por ejemplo. Así que con ese
se habla de inversión, a veces las tesis de invertimiento son muy similares. Entonces, por ejemplo, Portugal es un mercado que es un poco más pequeño, pero cuando tú ves los balances de transferencias de jugadores, los clubes en Portugal son muy superavitarios porque están siempre desarrollando jugadores y vendiendo los jugadores, como en Brasil, como en Argentina. Y lo que es también interesante de este mercado y que estamos siempre aprendiendo las cosas, es que hablamos con muchas personas. Entonces, por ejemplo, en Francia ahora hay una nueva discusión en términos de derechos de televisión, que ellos no lograron vender los derechos para muchas compañías, así que los ingresos son muy más pequeños que en la última temporada. Entonces tú ves que tú tienes todavía este efecto, aparte de PSG, por ejemplo, los otros clubes todavía dependen mucho de la televisión. Y si no logran un buen acuerdo, los ingresos son muy más pequeños, y esto impacta las finanzas y a veces impacta en un inversionista que no quiere más estar en ese mercado, y etcétera. Y un mercado en que hicimos un proyecto para un club, es ayudarlos a hacer una tesis de investimiento y intentar buscar inversionistas para este club. Fue en Polonia. Y entonces que esto es un buen ejemplo para decir que podemos estar en cualquier ubicación, porque podemos accesar a todos. Y esto fue un proyecto que fue muy interesante porque, primero, porque estábamos por el club. Entonces, como te dijo aquí, ah, a veces trabajamos más con los inversionistas, entonces estamos en el otro lado, y era importante porque conseguimos hacer como organización de los documentos y intentar pensar con la cabeza del inversionista por qué invertir en este club aquí y no en otro. Y también conocimos mucho sobre el mercado de Polonia, que es un mercado muy interesante porque es una de las más grandes economía de la Europa, del este europeo, o de la Europa central, y que puede ser, ¿por qué no?, un hub de otras economías, como por ejemplo tú tienes la Chequia, tienes a Croacia, tienes otros países que son países de fútbol y que producen muchos jugadores, y que pueden, por ejemplo, estar tal vez en una liga un poco más grande que la Liga de Polonia, que es también muy televisionada para Alemania, para otros países. Entonces, que puede ser un país de mucha visibilidad para los jugadores, y que tal vez, por ejemplo, para nosotros que somos de Latinoamérica, no conocemos mucho de Polonia, de estos mercados. Entonces, que estamos siempre aprendiendo, y creo que este proyecto en Polonia fue muy interesante ahora, y conocemos muchas personas también. Y ahora, por ejemplo, estamos con una persona que está como los representando en Polonia también, para que podamos llevar más inversionistas allí, y también que podamos trabajar con más clubes. Entonces, esto es una curiosidad a algunos otros mercados en que estamos también activos. Y un otro mercado, que todavía no hicimos nada, pero es un mercado que nosotros vemos que muchos inversionistas ahora preguntan sobre, es Japón. Que es un mercado muy interesante porque, por lo que escuchamos, es que los clubes son siempre como, de cierta manera, están siempre con empresas juntos. Han fusionado con Toyota, con Suzuki, con Konami, sí, Exactamente, están exactamente. fusionados o mismo dependen de esas compañías. De hecho, ahora en el Mundial de Clubes, el Ulsan de Corea del Sur va a participar y está con Hyundai, por ejemplo. Pero es un mercado que tiene muchos buenos jugadores, y ahora tenemos mucho más japoneses en Europa, por ejemplo. Y es un país que la economía es fantástica también. Así que estamos intentando aprender un poco más sobre ese mercado. Ya hemos hablado con algún inversionista que a ellos les interesa Japón. Entonces, esto es parte de lo que hacemos, y es interesante también porque, como te dije, aprendemos todo el tiempo.
Muy bueno, justo la pregunta que te iba a hacer era que otros mercados que en los cuales no están eran atractivos, pero bueno, me la respondiste vos solo sin que te pregunte. Y me gustaría para ir un poco cerrando con el ejemplo de Botafogo, ¿no? No te digo que entremos tanto en profundidad ni en mucho detalle, pero bueno, ver un poco con el caso de Botafogo, que entiendo que es su caso emblema, qué es lo que se ha logrado en este tiempo. Yo acá tengo anotado como 4 puntos principales que se pueden ir desmenuzando cada uno, que son el aumento significativo de todas las líneas de ingresos comerciales, ya sea el operativo, patrocinio, eventos en el estadio, etcétera. La reestructuración del pasivo de más de 900 millones de reales, las operaciones del club y las operaciones administrativas. De esos 4 puntos, bueno, de lo que quieras profundizar y comentar y ejemplificar como para ponerlo en ejemplos, adelante nomás. Ok, dale. Sí, solo sobre los mercados todavía, yo te diría que los Estados Unidos es un mercado que está creciendo mucho y que nosotros no estamos muy presentes. Podemos estar, pero no estamos. Y África también es un continente muy grande que hay muchos MCOs que están en África y también en Europa, entonces que hacen un intercambio y estas cosas. Y es que es un mercado muy interesante también, pero no podemos estar todavía en todos los mercados, pero hay muchas oportunidades y obviamente si tenemos un inversionista que quiere ir a algún mercado, intentamos aprenderlo o llegar a las personas correctas. Y hablando sobre Botafogo, sí, la primera parte son los ingresos, y yo trabajé también en Botafogo por un tiempo. Y lo que pasó es que había muchas oportunidades que nadie estaba como mirando, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, los VIP seats, que no eran vendidos para nadie, porque no había nadie como mirando a esto. Entonces, una cosa que tú tienes, Botafogo no es el dueño del estadio, pero tiene un acuerdo con la ciudad para utilizarlo por como 50 años. Entonces, así que de cierta forma por 50 años es el dueño. Entonces, todo lo que se puede hacer en el estadio, casi nada era hecho o era hecho de una manera que trajera como ingresos. Entonces, eh, muchas cosas que fueron hechas, por ejemplo, de traer conciertos para el estadio, y esto también es una cosa que trae muchos ingresos. Toda la operación como de alimentos, bebidas y las cosas que se constituyen en el Match Day Revenues, había muchas oportunidades. Entonces muchas cosas fueron como, muchos contratos fueron cambiados, y muchas cosas que podrían ser hechas mejores, que ahora lo hacen. Y también una cosa que fue muy, muy interesante en esta parte de los ingresos era la parte de merchandising. Entonces, por ejemplo, Botafogo no tenía una tienda oficial, ni siquiera una, porque tenía una operación que no era muy buena, y después no había una tienda, solamente una tienda online. Así que redibujamos toda la operación de merchandising y las camisetas y las tiendas, etcétera. Entonces, ahora algunos resultados que se han presentado en la Confut Sudamericana, estamos casi como los récords de ventas de camisetas de la historia. Sí, es claro que tú no puedes decir que el momento deportivo no va a impactar en esto, pero si no tienes una tienda, mismo si eres campeón de Libertadores, tú no vendes nada. Entonces, esto es la primera parte de ingresos de ingresos comerciales, pero también en la parte de fútbol, como tú dijiste, y Botafogo invirtió mucho en scouting, analytics, y así que, por ejemplo, Igor Jesús, que es uno de los mejores jugadores ahora de Botafogo y que está en la selección de Brasil, es un jugador que vino y sin costo, porque estaba como por un contrato por terminar, y vino sin costo, y nadie lo vio, y cuando Botafogo lo contrató, él empezó a hacer goles en su ex club, y todos estamos con quién es este tipo, y Botafogo ya lo tenía. Pero también una cosa que es muy importante en la gestión
es que todas las contrataciones, todo lo que es hecho tiene obviamente un racional. Entonces, que Botafogo, por ejemplo, cuando va a contratar a un jugador, sabe por qué aquel jugador viene, cuánto cuesta, cuánto debería costar, y también salarios y estas cosas, y también si es un jugador que viene para se quedar o para después ser una reventa. Entonces, todo este proceso cambió, hoy es muy más profesional. Después, en la cuestión administrativa, también muchas de las cosas que eran hechas no eran, por ejemplo, Botafogo es una marca que es muy grande, entonces muchas de las cosas que tú haces pagos, a veces tú podrías estar como recibiendo para que, por ejemplo, tú seas transportado, los viajes, estas cosas. Entonces, no solamente las personas, que muchas personas que enviaron, pero también procesos administrativos como eh, no sé, en inglés se dice ERP, que son los softwares de gestión. Entonces, cosas que a veces son muy pequeñas, porque en los clubes de fútbol no se hacen, pero en una empresa se hace. Entonces, esto lo intentamos traer a Botafogo y por fin, pero ciertamente no menos importante, es la cuestión de la gestión de la deuda que yo te dije también, porque Botafogo tenía como casi 1.000 millones de reales en deudas. Entonces, lo que hicimos fue comprender y saber todo lo que eran estas deudas, también negociación con las deudas, y también estamos como en el régimen que te dije antes también, el régimen centralizado de ejecuciones. Así que estamos con las deudas organizadas y sabemos todo lo que tenemos que pagar y cuándo, y tenemos toda esta gestión de caja, y eso es muy importante porque muchas de las deudas nos impedía, por ejemplo, de tener un otro contrato con el municipio, con el Estado, con la federación, porque esto es como el transfer ban en FIFA. Entonces, que algunas deudas tenían estas características, y ahora, aunque Botafogo todavía tenga una deuda grande, porque esto es un pasado que no se apaga, pero ahora al menos es una cosa que es organizada, y sabemos cuánto de los ingresos van para pagar las deudas, y esto es muy importante, y también conseguimos una reducción de deuda muy significativa. Entonces, esto creo que son los principales resultados en la gestión de Botafogo. Decíamos entonces que ustedes vienen a asesorar o a ayudar a un fondo o a una empresa para que adquiera un club, le hacen todo el plan estratégico, le hacen un poco el roadmap, ¿no? La guía. Una vez que todo eso ya se ejecuta, el club es operado por esta compañía, ustedes ahí se apartan, ya no tienen más nada que hacer, o siguen vinculados de alguna forma, o le siguen pidiendo a esta empresa por el buen trabajo que, no sé, auditen, que le presenten un plan estratégico. ¿Qué ocurre después de todo lo que hacen y una vez que está operándose el club? No, esta es una buena pregunta. No es una necesidad, pero muchas veces lo que pasa es que, por ejemplo, podemos tener una persona en el consejo administrativo, por ejemplo. Entonces, que el inversionista normalmente tiene como tres puestos en el consejo, y a veces uno nos pide para que tengamos a alguien para ayudar, o nos pide, por ejemplo, alguien de nosotros para que esté en el equipo, para que trabaje allí. Entonces, esta persona se aparta de Matix y se queda en el club. Esto es lo que puede pasar. Pero, por ejemplo, en Río Branco no estamos allí, pero tenemos unas personas que nosotros sabemos que son buenos profesionales, y entonces que les indicamos a estas personas. En Vasco, por ejemplo, una de las personas que participó en la transacción se quedó para el consejo, en Botafogo también. Entonces, esto depende, pero depende principalmente del inversionista, si él quiere o no. Y también tenemos una equipo que es un poco pequeña, entonces que no podemos quedarnos en todos los clubes con los cuales trabajamos, pero obviamente estamos allí para ayudar,
y todavía no tenemos una cosa formal en esto, pero tenemos como, podemos siempre decir que los clubes hacen parte de este ecosistema de Matix, porque obviamente nos quedamos como hablando con las personas, con los inversionistas, con los dueños de clubes. Entonces que si necesitan de una ayuda, estamos siempre disponibles, pero en realidad es que a veces estamos presentes, a veces no, pero es una cuestión del inversionista. ¿Tiene pensado Matix en algún momento convertirse en un holding o su esencia es esta de la fusión y la adquisición? Esta es una buenísima pregunta. El problema es que nosotros como somos aficionados y a nosotros nos gusta mucho el fútbol, siempre queremos como estar más presentes y sabemos que a veces la gestión en un club de fútbol es difícil, pero al mismo tiempo es lo que hacemos. Entonces que quizá podemos como evoluir y intentar comprar un club. Yo te diría que no está en los planes de Matix Capital, especialmente para el corto plazo, pero te diría también que personalmente muchas personas a ellas les gustaría ser dueño de un club. Entonces que como decimos en Brasil, nunca diga nunca. Entonces que tal vez en el medio plazo, si hay un club con lo cual tenemos una relación y que pensemos que pueda ser una buena inversión, o que el proyecto sea bueno, o que podemos estar como juntos con un inversionista para después ver, te diría que es una cosa que podríamos considerar, pero no te diría que está el plan de corto plazo de Matix. Bueno, Bruna, muchísimas gracias por este tiempo. La verdad que fue súper interesante un poco entender, ¿no? Desde otro lugar cómo se puede gestionar un club y más que nada teniendo en cuenta las dificultades y los desafíos que se presentan en aspectos, como decíamos, de deuda y también con lo que requiere una adquisición de un club o una conversión. Así que nada, agradecerte por este espacio, este momento y bueno, que les sirva a mucha gente que también esté trabajando en la industria para poder entender un poco más de que se puede trabajar desde otras formas, ¿no? Yo que te agradezco por la oportunidad de presentar Matix y hablar un poco de lo que hacemos, y si a alguien le interesa que pueden accesar nuestro sitio o nuestra página en LinkedIn, Matix Capital, así que es fácil de encontrar, y muchas gracias por la invitación.